Damos a todos la bienvenida. En particular agradecemos mucho la presencia del señor embajador de Argelia, decano del grupo de los embajadores de los países islámicos, también del grupo de los países árabes y del grupo de los países africanos. Así como al señor embajador del Reino de Marruecos, al señor embajador de Egipto y al jefe de misión adjunto de la embajada de Turquía. Bueno, pues con esto vamos a dar por iniciar esta conmemoración del Día de la Tierra Palestina. Vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Araceli Cortés, de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas, sean bienvenidos. Quiero agradecer a la Casa, al Museo Casa de la Memoria Indómita, a la Embajada Palestina en México, señores embajadores, y a todo el público esta invitación. Y quisiera comenzar con una reflexión que decía un compañero nuestro que fue embajador de Palestina y que decía siempre, si nosotros los palestinos o que nos dedicamos a la causa palestina hiciéramos un evento conmemorativo todos los días del año tendríamos algo que recordar, que conmemorar, algo por lo cual protestar, porque la causa palestina no tiene otra finalidad que terminar con una ocupación ilegal que empezó hace más de 100 años. Y entonces, este día que conmemoramos el Día de la Tierra Palestina, es pertinente mencionar cuál es la razón por la que nosotros en el mundo, no solamente en México, hay muchas actividades y habrá muchas actividades en estos días vinculados a este Día de la Tierra Palestina. Todos los días es Día de la Tierra Palestina, porque Palestina es de los palestinos. El punto es que nosotros hoy conmemoramos un acontecimiento especial que ocurrió en 1976, cuando el Estado ocupante, Israel, anunció que se iba a apropiar una cantidad de tierra que no le correspondía, y ninguna tierra que se ha apropiado de Palestina le corresponde. Y eso es algo que lo ha dicho la Organización de Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Los asentamientos y la construcción de los muros que hay en Palestina son ilegales, son violatorios de los derechos humanos, son ilegales totalmente. Y en ese momento, cuando se anuncia por parte del Estado ocupante esta apropiación de la tierra, los palestinos, que son junto con otros pueblos, siempre los palestinos a la vanguardia, el ejemplo de cómo defender una tierra, de cómo defender una patria, llamaron a manifestaciones y a movilizaciones. Y en estas movilizaciones, en marzo de 1976, se asesinó a unos jóvenes palestinos. Estos jóvenes palestinos que tenían ciudadanía israelí y fueron asesinados son el motivo por el cual nosotros decidimos vincularnos a esta lucha que año tras año conmemoramos llamando el Día de la Tierra Palestina. Pero vuelvo a decir, el Día de la Tierra Palestina es todos los días del año, porque esa tierra es de los palestinos. Y quisiera ir un poco más adelante en el tiempo. ¿Qué ha ocurrido todos estos años? Las manifestaciones y las solicitudes de los palestinos hacia el mundo, la lucha de los palestinos en una causa cada vez más sólida, cada vez más fuerte, cada vez con más apoyo en el mundo, ha tomado distintos cauces. A lo largo de todo el siglo XX, que es el siglo en el que la humanidad tiene una deuda, la deuda que tenemos nosotros como hombres del siglo XX, como hombres y mujeres del siglo XXI, es la deuda que tenemos con el pueblo palestino. Porque les hemos visto cómo les arrancan su tierra, cómo violentan sus derechos, cómo construyen sobre sus casas, cómo ponen un muro ilegal que los divide, cómo los asesinan, cómo los tienen en Gaza en este momento, 2019, siendo la cárcel a cielo abierto más grande que hay en el mundo. 12 años de un bloqueo donde la gente no tiene acceso a los derechos más elementales.
al agua, a la salud, a la educación. Tenemos una deuda con ellos. Y a lo largo de todos estos años, cuando se empezó a conmemorar el Día de la Tierra Palestina, la solidaridad internacional de distintos grupos, de distintos países, unidos a través de la gente en las universidades, de la gente en el movimiento social, la gente en los partidos políticos, en los parlamentos. La causa palestina tiene la característica que une a gente que a veces no tenemos las mismas ideas o no coincidimos en los mismos proyectos, pero la causa palestina trasciende y podemos unirnos y trabajar juntos. Y cuando conmemoramos un día como hoy, es importante reflexionar sobre qué estamos haciendo en la solidaridad internacional. El análisis de lo que ocurre, la situación que están viviendo los palestinos, es muy importante difundirla. Es muy importante hacer un contrapeso a estos medios de comunicación que son totalmente parciales al Estado opresor. Nuestro trabajo es difundir, pero no solamente se queda ahí. Nuestro trabajo, para quienes nos dedicamos a la solidaridad internacional, es vincularnos en todos los países, en todos los organismos, en todos los grupos solidarios y enfocarnos en cosas que sean realmente efectivas. En México, nosotros tenemos un trabajo de muchos años, inclusive una generación antes de quienes estamos trabajando en la solidaridad internacional con Palestina, hubo un grupo antes de nosotros. Hablamos de 3 décadas prácticamente trabajando en la solidaridad con Palestina y hemos hecho grandes cosas, hemos hecho eventos importantes, las reuniones que anualmente hacemos aquí, las reuniones que hacemos el día 29 de noviembre, el día 15 de mayo o cuando hay situaciones emergentes y salimos a la calle. La causa palestina, vuelvo a decirlo, siempre nuclea a la gente, siempre nos permite llevar esta información y articular el trabajo. Pero a partir del año 2005, las organizaciones palestinas hicieron un llamado específico al mundo. Después de todos los años, desde los años 50 y los años 60, donde se empezaron a volcar los movimientos sociales en Europa, en América, en Asia, en África, de solidaridad con Palestina, han sido cosas buenas y grandes logros, pero este llamado que nos hicieron las organizaciones palestinas en el 2005 tiene como propósito unirnos, trabajar en conjunto sobre cuestiones muy particulares y muy precisas. Este llamado que se hizo es el conocido movimiento boicot, desinversiones y sanciones. En él hay metas específicas. Las metas son lograr que los palestinos que están en el exilio, que están en un carácter de refugiados, regresen a su tierra, que se ponga fin a la construcción de los asentamientos que han sido considerados como ilegales, como ya lo mencioné, por la Organización de Naciones Unidas y por la Corte Internacional de Justicia, que se desmantele el muro y que se respeten las fronteras. Pero para lograrlo tenemos que hacer algunos análisis importantes. Uno es que los gobiernos del mundo y los organismos internacionales parecen en algunas ocasiones que actúan a favor del lado del opresor. Y quienes tenemos la responsabilidad, pero sobre todo la posibilidad de revertir la situación que viven los palestinos, somos los ciudadanos en los distintos lugares donde nos desarrollamos, en los distintos lugares donde luchamos para construir un mundo mejor. Desde ahí, entonces, nos corresponde trabajar con este proyecto del BDS. El BDS en el mundo ha tenido grandes logros. El año pasado fue uno de los grandes años para nosotros como miembros del movimiento boicot, desinversiones y sanciones. Se logró que marcas importantes hicieran una desinversión en apoyar a equipos de fútbol. Se logró que algunos artistas y algunos académicos decidieran no participar en eventos en Israel. Se logró que algunas empresas ya no comerciaran más con Israel. Se logró que algunas personalidades se pronunciaran en favor de terminar con la situación que se está viviendo en Palestina.
La desinversión y las sanciones también son un tema importante, no solamente el boicot. Las desinversiones, en el caso de México, que es donde quisiera centrar qué es lo que hacemos y qué es lo que debemos hacer, porque la solidaridad tiene que ser efectiva, porque lo que está ocurriendo en Palestina es efectivo. A la gente la tienen viviendo en un estado de apartheid donde la están asesinando en realidad. Por lo tanto, nuestras acciones tienen que ser contundentes y tienen que ser efectivas. Las desinversiones, vuelvo al tema, en el caso de México hay algunas específicas, 2 de ellas centralizadas en lo que es una compañía que lleva el nombre de nuestro país, México, y es la cementera Cemex. Cemex es una compañía transnacional, pero que lleva el nombre de nuestro país y que tiene un discurso de construcción, de sustentabilidad, de ayudar a la sociedad. Pero no puede existir una empresa que tenga esas características y al mismo tiempo tenga 3 plantas de construcción en Israel y sea el proveedor principal de la materia prima para construir asentamientos y los trazos del muro ilegal que todavía se piensan hacer. Sobre la campaña de Stop Cemex que hemos impulsado desde la Coordinadora de Solidaridad con Palestina y los distintos grupos solidarios en México, es uno de los temas centrales. Pedirle tanto a la empresa como al gobierno mexicano revisar que las empresas en México participen de un comercio ético. Y este comercio ético tiene que estar apartado de la construcción del muro, no solamente de los muros que están construidos en Palestina, sino también del muro que se pretende construir o terminar de construir en México. Otro tema que es importante y por el cual nosotros trabajamos profundamente es el tema de la militarización. Lo que hoy conocemos y llamamos como el sur global compra la tecnología y manda a entrenar militarmente y policialmente a los cuerpos represores al Estado de Israel. En México acabamos de tener y estamos hablando cotidianamente en estos días del caso de espionaje a periodistas y a defensores de derechos humanos a través de un software. Y ese software se llama Pegasus y el Estado de México se lo compró, el Estado mexicano se lo compró a la tecnología y a las empresas israelíes. Y ese es un tema que tenemos que hablar, ese es un tema que tenemos que poner en la mesa de discusión y ese es un tema que habla de la solidaridad con Palestina. Pero hablaba yo del sur global y este es un tema muy importante. Cuando a nosotros nos preguntan, quienes nos dedicamos de lleno al tema de Palestina, en la solidaridad internacional, o en la academia, o en nuestros trabajos, ¿por qué Palestina? Porque Palestina es el emblema de lo que está pasando en este sur global. Lo que pasa en Palestina nos afecta a todos. Lo que pasa en Palestina lo quieren replicar en todas partes de este sur global. Y por eso se está dando este proceso de militarización. Las armas, los cuerpos policiales y los cuerpos militares, nunca en la historia de la humanidad, salvo en excepciones, pero no administradas por los estados fascistas, nunca han tenido la finalidad de defender al pueblo, sino de oprimirlo. Por lo tanto, esto que está ocurriendo con esta compra de tecnología, con esta compra de adiestramiento, tiene la finalidad de reprimirnos. Y ahí es donde nos damos cuenta por qué es importante hablar de esto. Existe todo un código de ética sobre el comercio y las empresas que no se someten a este código ético deben ser sancionadas. De todo esto es cuando nosotros hablamos, cuando decimos BDS. El BDS tiene como propósito estos elementos que ya mencionaba, volver a la normalización y a la legalidad la vida de los palestinos, hacerles valer el derecho del retorno, hacerles valer el derecho que tienen a la tierra, porque vuelvo a mencionarlo por tercera vez, Palestina es de los palestinos. En México tenemos un tema pendiente que es muy importante y en el cual todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de replicar esto en los espacios donde nos desarrollemos.
y exigirle al gobierno actual, que tiene un discurso sobre la autodeterminación de los pueblos, exigir el cumplimiento de esa palabra. 139 países reconocen a Palestina como un Estado independiente. En América Latina, todos, excepto México. Todos los países latinoamericanos, excepto México. Y esa es una tarea que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué puedo hacer? Excepto Palestina, no todos los países latinoamericanos, excepto Palestina. Reconocemos, menos México, sí. Excepto México. Sí. El punto es que nosotros tenemos que reflexionar qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo. El tema de Palestina está en todas las mesas y en todas las discusiones y en todas las negociaciones. Porque cada vez más, gracias al trabajo de mucha gente en el mundo que se dedica a escribir, que se dedica a luchar desde los distintos lugares donde esté, el tema cada vez es más vigente. Y nosotros tenemos que preguntarnos cómo podemos participar, cómo podemos nosotros unir estas luchas. Una de las iniciativas que también ha tratado de unificar las luchas de Palestina con otros espacios y con otros lugares en el mundo es la campaña que lanzamos hace ya va a ser 2 años, el 9 de noviembre, que se llama Un Mundo Sin Muros. Justamente en este año que se cumplen 30 años del desmantelamiento del muro de Berlín, cabe hacer esta reflexión. En 1989 había 15 muros en el mundo. Hoy hay más de 65 muros y muchos en construcción o con ideas de ser construidos. Quienes vivimos ese desmantelamiento o los jóvenes que recurren a la historia podrán ver que veíamos con mucha emoción este fin de siglo y pensábamos que la construcción de muros iba a representar el retroceso más grande, es más, ni siquiera nos planteábamos que fuera a ser posible. Hoy, a 30 años, más de 60 muros construidos, aún sabiendo que generan un sistema de apartheid, que separan, que dividen, que rompen la posibilidad de que la gente de los países donde se ponen esos muros vivan de manera normal. Y lanzamos esta campaña precisamente Un Mundo Sin Muros como una situación emergente. Y entonces es donde nuevamente la situación de nosotros como mexicanos se une y cobra mucho sentido de unir la lucha con el hermano pueblo palestino. El organismo Escape Wall, que se fundó en el año 2002 y que ha sido una de las voces más fuertes fuera de Palestina y dentro de Palestina como un organismo luchando por que se derribe esta construcción ilegal de estos muros que están en Palestina, está hermanada con nosotros en este movimiento. ¿Qué podemos hacer? Siempre que damos una charla nos preguntan lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas por hacer y decía al principio, la difusión es una de ellas, pero la otra es que a través de este llamado que nos hicieron las organizaciones palestinas en el 2005 hay un movimiento internacional con actividades específicas. En el caso de México está el trabajo de Stop Cemex, Un Mundo Sin Muros, no a la compra de militarización de armas y de adiestramiento a los cuerpos policiales y militares en México, y exigirle al gobierno actual de manera urgente el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente. Gracias. Damos la bienvenida al señor embajador de la República de Kazajstán. Y bueno, ahora le vamos a... Ahora vamos a escuchar el mensaje del excelentísimo señor Mohamed Sadat, embajador de Palestina. Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer al Museo de la Memoria Humana porque siempre nos reciben su solidaridad por nuestra causa. También quiero agradecer a mis colegas, el embajador de Argelia, del grupo
Turquía, y también quiero agradecer a nuestra compañera, amiga, maestra Araceli, presidenta de la Coordinadora de Solidaridad, por todo el trabajo que han expresado ellos a favor de esta causa y por sus excelentes palabras que expresan la solidaridad con nuestra causa y que contribuyen a lograr mayor solidaridad con la causa en nuestra. Hoy yo quiero hacer referencia a varios puntos y rápido. Voy a referirme al Día de la Tierra, a los mecanismos que ha utilizado Israel en nuestro pueblo para aplicar la política de expansión y también hacer una referencia a cómo se manifiesta estas políticas hoy en día y al apoyo de Estados Unidos a la política de Israel y hablar también un poco de la pregunta que todos tenemos ahora: ¿qué tenemos que hacer ante esta situación? 6.300 dunamos, cada uno equivale a 1.000 metros cuadrados de los territorios de nuestro pueblo, que vive en los territorios ocupados en 1948, y a causa de esto nuestro pueblo rechazó esta medida israelí, se lanzó a la calle en protesta a esta medida. Cayeron 6 muertos, alrededor de 100 heridos y decenas de encarcelados. Y desde aquel entonces nosotros estamos conmemorando este día como una expresión de la defensa de la tierra nuestra. Este acontecimiento es una continuación de la política israelí que ha aplicado desde su fundación en 1948, donde ellos aplicaron varios mecanismos para su expansión. Y si nosotros podemos hacer referencia a lo que ellos hicieron, por ejemplo, en el 48, ellos utilizaron los siguientes mecanismos. El primero, masacres, destrucción de casas, desplazamiento, construcción de asentamientos. Si nosotros hacemos una referencia a esto, en 1948 Israel cometió más de 70 masacres, mató a más de 15.000 palestinos, destruyó más de 520 aldeas y desplazaron más de 850.000 personas de Palestina hacia los países vecinos. Y esto es lo que nosotros llamamos al-Nakba. Pueden ver algunas imágenes como desplazaron a nuestro pueblo de Palestina. Y más tarde ellos aplicaron la política, después de ocupar al resto de Palestina en 1967 a las alturas del Golán, ellos empezaron a aplicar una política de anexión. Por ejemplo, ellos anexaron a Jerusalén Este y después la declararon como capital de Israel en 1980, y en 1981 anexaron a las alturas del Golán, que es un territorio árabe sirio, como una parte de Israel. Y a pesar de las resoluciones que salieron de Naciones Unidas en aquel entonces, Israel sigue con esta política y no reconoce el derecho nuestro a estos territorios. Por ejemplo, en relación a Jerusalén, ya hay 2 resoluciones por parte del Consejo de Seguridad, además de decenas de resoluciones. Tenemos la resolución 476 y 478, donde no reconocen a la medida israelí y piden a los países que trasladaron sus embajadas a Tel Aviv, a Jerusalén en aquel entonces, a sacar sus embajadas, y todos los países sacaron sus embajadas en aquel entonces.